Hermanos, vayamos a Segunda de Corintios, vamos a continuar el capítulo 5. Hoy vamos a hacer desde el versículo 11 al 21. Como vimos la semana pasada un poquitito, ¿verdad? Se habló mucho del cuerpo, ese cuerpo glorificado y del tribunal de Cristo. Desde el capítulo 4, versículo 7 hasta el 5:10 habla del cuerpo, este cuerpo terrenal que tenemos y que estamos todavía combatiendo con este cuerpo. Pero ahora da un giro el apóstol Pablo del versículo 11 al 21 para defender un poco su ministerio. Ese ministerio que estaba siendo muy atacado por algunos hermanos de la iglesia que estaban siendo, como ya sabemos, influenciados por los falsos maestros. Entonces Pablo quiere defender ese ministerio y hablar de un aspecto importante del ministerio que está en estos versículos, que es el ministerio de la reconciliación. Hoy vamos a enfocarnos un poquito en esa porción de la palabra, en esa palabra que es la reconciliación. ¿Qué significa? ¿Por qué Pablo le da tanta importancia? ¿Cómo se gestó? ¿Dónde se gestó? ¿Quién la ejecutó? Y las evidencias de esa reconciliación que tenemos que tener o que deben aparecer en nuestras vidas. Versículo 11, 12 y 13. Dice así el Señor: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. O sea, el apóstol Pablo acá sigue defendiendo su ministerio, y especialmente cuando dice: no quiero que se gloríen en nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Está hablando acá de los falsos, que ellos que veían lo exterior y no el corazón. Entonces estos 3 versículos, hermano, Pablo está haciendo una pequeña introducción a lo que va a pasar más adelante hasta el versículo 21, de que no hay que mirar las apariencias. Pablo dice no, sino el corazón. Los falsos se gloriaban en las apariencias, en lo que podía hacer, en lo exterior. Y Pablo aparentemente era una persona que no tenía una buena apariencia física. Entonces él estaba siendo atacado por eso, ¿verdad? Y hoy, hermanos, quiero hablar un poco. El Señor estuvo tocando mi corazón y hablar. No hacerlo como siempre hacemos, expositivamente, verso a verso, sino hablar de esta porción de la palabra, pero hacerlo en un sentido un poco más temático y tocar 6 puntos muy importantes que la iglesia, que cada uno de nosotros debemos entender, y que es el evangelio. Vamos a hablar un poco del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Por qué surge el evangelio? Y las características o las evidencias del evangelio. Vamos al primer punto. Nosotros, hermanos, vamos a ver 6 pasos importantes y cronológicos. Como que un paso 1 nos lleva al 2, el 2 al 3, hasta llegar al paso número 6. Nuestra realidad, el paso número 1, nuestra realidad como personas, como hombres, antes de conocer a Cristo, ¿cuál era? Somos pecadores y éramos enemigos de Dios. Esa era nuestra realidad. O inclusive
puede ser todavía la realidad de alguna persona, algún amigo que esté acá, que todavía no le entregó su vida al Señor Jesús. La gran mayoría de los que estamos acá ya somos iglesia, nos hemos arrepentido, hemos depositado nuestra confianza en el Señor Jesús y por ende ya no somos enemigos de Dios. Pero la realidad del hombre, aunque el hombre no lo sepa, del hombre sin Cristo, aunque el hombre no lo entienda y no lo quiera creer, es que ese hombre, a causa del pecado, que es el gran problema de la humanidad, es enemigo de Dios. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 5. Los que me quieren acompañar, yo hermano voy a ir leyendo hoy varias porciones, lo encuentro y lo leo para ir ganando tiempo. Capítulo 5, versículo 10 dice: porque si siendo, Pablo le está hablando a la iglesia ya, una iglesia en Roma donde había judíos y gentiles, les dice: porque si siendo enemigos, esa es nuestra realidad, o era nuestra realidad, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y también Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, ¿verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermano, el pecado es ofender a Dios. El pecado nos ha separado de Dios. El hombre natural es enemigo de Dios. Y lo que le espera a ese hombre natural que no se ha arrepentido todavía es la muerte física y le espera el juicio final y el infierno. Eso es lo que enseña la palabra. Pero gracias a Dios no termina ahí. Ese es el primer paso. Esa era, hermano, nuestra realidad. Pero hoy vamos a ver 6 pasos, ¿verdad? Que podemos ver la que es hoy nuestra realidad y lo que el Señor quiere que hagamos. Hermano, esto nos puede ayudar a refrescar nuestra relación con Dios, a examinarnos a ver si de verdad nacimos de nuevo. Y hoy también puede ser un día de salvación para muchos. Si todavía eres o sos enemigo de Dios. De ahí nos vamos al segundo paso, que estamos ya en el versículo 5, en el capítulo 5, que es el versículo 18. ¿Cuál es el segundo paso? El primero, que somos pecadores y somos enemigos de Dios. El segundo, y todo esto, 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, hermano. O sea, Dios mismo es tanto el amor que nos tiene que Él mismo nos quiere reconciliar con Él mismo. O sea, estamos muertos, somos enemigos, y el amor que siente Dios por la humanidad, por todos los hombres, es tan grande que dice: ahora yo voy a dar el paso para poder reconciliar a la gente, a estos conmigo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Sin pasar por alto mi justicia. Vamos a 1 Juan capítulo 4. Bueno, y muchos ya sabemos, conocemos esto, pero es importante poder refrescarnos. Miren lo que dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor. Hermanos, esto es el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que
Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, que es ofrenda, por nuestros pecados. O sea, Dios está viendo la forma de poder reconciliarnos consigo mismo. Y en esto consiste el amor, dice, que Él envía a ¿quién? A su Hijo. Juan 3:16, ¿verdad? Conocemos. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios en su amor, en su soberanía, Él empieza a buscar un plan. Necesito reconciliarme con los pecadores, con estos que son enemigos míos a causa del pecado, aunque ese no era el plan inicial, el plan original. Romanos capítulo 5 otra vez, hermanos. Cinco, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ¿quién da el paso? Dios mismo da el paso. Él mismo sale a buscarnos. Él mismo planea. Porque dice que nosotros no podemos agradar ni buscar a Dios en nosotros mismos. Entonces vemos que somos enemigos o éramos enemigos, pecadores. Y el segundo paso es Dios que quiere reconciliarnos con Él mismo. Y se pone de acuerdo con su Hijo y envía a su Hijo. Ahí Él muestra su amor. Hermanos, hay muchos versículos y esto es mucho más profundo, pero solo vamos a hacer según lo que está acá en 2 Corintios y algo un poco ligero, ¿verdad? Después viene el paso número 3, hermanos. La obra y la muerte de Cristo. ¿Para qué vino Cristo? La segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Miren cómo dice el versículo, y vamos a leer, hermanos, bastante el versículo 21, que es el versículo central de este capítulo. Inclusive, muchos hermanos dicen que puede llegar a ser el versículo central de la carta a los Corintios. Es el corazón, hermanos, del Evangelio. El versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es la función de Cristo, hermano? Vamos a Mateo, rápido, hermano, Mateo. Mateo capítulo 9. Nueve, 13 dice, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el plan de Cristo. Ese es el objetivo del Señor. El Señor Jesús, como dice en Juan 3:17, Él no vino a condenar al mundo. Él vino, amados hermanos, nuestro Señor Jesús vino con el objetivo, con la meta de salvar a los pecadores. Vamos a ver cómo lo dice Timoteo, primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1:15. Entonces vamos viendo cómo se está gestando la obra perfecta de Cristo. 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El Señor Jesús, hermanos,
vino a salvarnos. Él no vino a condenarnos, Él no vino a juzgarnos. Él vino a perdonarnos, Él vino a salvarnos. ¿A quién? A nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos enemigos de Dios, de los cuales Dios quiso reconciliarnos con Dios mismo. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo. Y Cristo dejó la gloria. Se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo esclavo y vino a pagar el precio. Vino a salvar a todo el mundo. Pero no todo el mundo es salvo, porque muchas personas rechazan ese llamado de amor. Pero todo aquel que se arrepiente y pone su fe y su confianza en Jesucristo, automáticamente es salvo y pasa de muerte a vida por la obra perfecta de Cristo. Hermano, y tenemos que saber, este versículo 21 se divide en 3 partes. Y esta persona de Cristo dice, no conoció pecado. Impecable. Miren cómo dice en Hebreos 4:15. Vamos a ver un poquito. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Más adelante, Primera de Pedro, un poquito más adelante. 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado. Y un poquito más adelante, Primera de Juan 3:5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Bueno, nuestro Señor Jesús, cuando vino a la tierra, no pecó. Perfecto, impecable. Volvemos al versículo 21, nuestro versículo central. Dice, al que no conoció pecado. Ahí pudimos ver por la palabra. La segunda parte dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Significa que el Señor pecó? No. Significa, hermanos, este es un versículo a veces mal interpretado porque algunos dicen, ¿viste que acá pecó? No, por nosotros lo hizo pecado. Significa que fue tratado como un pecador. Porque cargó nuestros pecados. Hermano, el Señor Jesús fue tratado y humillado como un pecador. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Vamos a Isaías 53. Conocemos estos versículos, hermano, pero nos pueden ayudar mucho. 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Hermanos, el Padre cargó en el Señor Jesús el pecado de todos nosotros. Por eso se le llama, por eso dice, por nosotros lo hizo pecado. Y la tercera parte de ese versículo 21 es,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios, ahí entra la doctrina de la sustitución. Hermano, hace poco se tiró en el grupo de iglesia un hermano o una hermana una música muy linda, que desde que pusieron esa música yo todas las mañanas las escucho y me llena el alma, me llena de gozo, que es un glorioso intercambio. Hubo un cambio, un glorioso intercambio. Cuando uno escucha esa alabanza y empieza a escuchar la letra, dice, wow, qué terrible lo que hizo nuestro Señor Jesús. Qué terrible muestra de amor. ¿Qué significa esa porción que dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él? Cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, hermanos, todos nuestros pecados, hay una sustitución, como se dice en el fútbol, un cambio. Todos nuestros pecados se le imputa al Señor Jesús. Y toda la justicia perfecta de Jesús se nos imputa a nosotros. Esa palabra imputar es se le carga, se le pone a esa persona. Imagínense, hermanos, o sea, todo lo que yo tenía que pagar, todo mi pecado, toda mi maldad, pasa ahora a la persona de Jesucristo. Y Él cargó ahí en la cruz todo. Por eso cuando Él muere dice tetelestai, consumado es. Esa tiene varios significados, tiene esa palabra. Pero tiene dos significados muy importantes. Uno es que era un tratado comercial que es consumado, es el trato ya está hecho, ya pagué. Y el otro significado que tiene, que se usaba en esa época, es cuando un siervo, un esclavo, iba a su amo y terminaba el trabajo que se le encomendó y le decía, amo, consumado es. Te puedes retirar. El Señor cuando muere dice, consumado es. Y hay un glorioso intercambio. Todos mis pecados, mi maldad, tu maldad, pasa a la persona de Cristo. Y la perfecta justicia de Cristo pasa a nosotros. Y nosotros somos salvos por gracia, por ese sacrificio perfecto, si nosotros decidimos arrepentirnos y creer en la obra de Cristo. Es un glorioso intercambio. Algo que nosotros no podíamos hacer, no podíamos pagar. Y Cristo dejó su gloria, dejó todo. Se hizo esclavo, sufrió, lo escupieron, lo maltrataron, lo mataron por nosotros, para que nosotros podamos ser justicia de Dios. Y ahora Dios nos mira perfecto porque estamos en Cristo Jesús. Somos perfectos, somos justos, somos salvos por la obra perfecta de Cristo. No por méritos, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese intercambio es glorioso, que jamás vamos a poder dimensionar, jamás. Por eso lo mínimo que tenemos que hacer es agradecerle de por vida, porque Él nos limpió, Él nos salvó. ¿Cómo no agradecerle? Nos esperaba el infierno eterno. Qué amor que tiene el Padre, qué amor que tiene nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Perdónanos, Señor, porque no dimensionamos lo que haces por nosotros, lo que hiciste. Y muchos de nosotros todavía vivimos quejándonos en vez de estar agradecidos todos los días. Señor, gracias por ese glorioso intercambio. Gracias, Señor. Primera de Pedro 3:18.
Miren lo que dice la palabra, hermano. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Ven, hermanos, hay un sacrificio. Él pagó el precio. Como dicen Colosenses, había un pagaré. Él pagó, Él canceló ese pagaré. Nosotros ya no tenemos cuentas con Dios. Estamos en paz porque Cristo pagó el precio. Aunque a veces el diablo nos ataca y podemos hasta dudar de nuestra salvación. Hermano, no dude. No dude de su salvación. Porque no es algo de usted, no es algo nuestro, es algo de Cristo. El diablo es experto en atacar nuestra mente. No podés ser salvo, te dice, porque sos un pecador, porque sos inmundo, porque sos esto y lo otro. Y el diablo es mentiroso. Y hay que decirle al diablo, yo soy salvo por la sangre de Cristo. No por mis obras. Es por Cristo. Solamente por Cristo Jesús. Y soy salvo para siempre. Y si me porto mal, y si sigo pecando, igual, hermano, seguí siendo salvo. Entonces puedo hacer lo que quiero. No, no podés. Ese es otro proceso. Ahí ya entra el proceso de la santificación. Acá estamos hablando de la justificación. Hermano, nosotros somos salvos, somos justos por Cristo. Si nos arrepentimos de corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Hermano, pero sigo pecando. Sí, ya sé, yo también. Y seguimos, y vamos a seguir pecando mientras tengamos este cuerpo. Pero ¿qué dice? Aparte de que es nuestro Salvador, ¿qué es? Es nuestro abogado. Y nos perdona. Es nuestro Señor. Es nuestro amigo. Jesús es todo. Jesús es todo para nosotros. Un poquito más atrás, 6, 7 páginas, Hebreos capítulo 10. Versículo 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa palabra perfectos es completos. Con una sola obra, hermano, nosotros estamos completos como posición. Un solo sacrificio, ya está, para toda la vida. Somos salvos. Por gracia, por medio de la fe. Entonces vino una persona a hacer ese sacrificio, a pagar el precio. Fue humillado, ese es el tercer paso. Ahora vamos al cuarto paso. Nuestra realidad. Una vez que ya entendemos, nos arrepentimos, aceptamos ese intercambio, ese glorioso intercambio. Señor, yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador y creo en ti. Quiero ese cambio, ya no doy más. Vení, te entrego mis pecados y tú me entregas tu justicia. Somos salvos. ¿Cómo lo repetimos? Ahora, ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra nueva posición. Ahí viene el punto número 4. El punto número 4 está en el versículo, volvemos a Corintios, en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, aleluya, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está
esa palabrita, ¿verdad? Que aparece, creo, espero no confundirme, más de 100 veces en el Nuevo Testamento, en Cristo. Esa es nuestra posición, hermanos. Ahora pasamos de muerte a vida. Ahora estamos en Cristo, en la persona de Cristo, guardados en Cristo. Somos una nueva creación. Somos una nueva criatura porque estamos en Cristo. Si nosotros, hermanos, logramos, por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo, entender que estamos en Cristo, vamos a vivir mucho más tranquilos. Esa es nuestra realidad. Estamos en Cristo, independientemente de tu situación. Siempre vas a estar en Cristo, como realidad y como posición. Por supuesto, podemos, estando en Cristo, vivir en la carne, vivir en pecado o vivir en el Espíritu. Ahí ya entra en la responsabilidad del creyente. Pero nuestra posición hoy, después de habernos arrepentido, es: estamos en Cristo. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Sí, hermano, yo me arrepentí, pero sigo pecando. Las cosas viejas pasaron y las cosas son todas nuevas, pero yo sigo teniendo en mi mente pecados que no me dejan en paz, miedos, situaciones difíciles, cuestionamientos a Dios. Sigo teniendo. Hermano, eso es normal y no tiene nada que ver con este versículo. Ahí ya entra el proceso de santificación. Nosotros tenemos que entender que como posición y realidad estamos ya en Cristo. Y de a poco el Espíritu Santo va haciendo una obra en cada uno de nosotros. Va renovando. Renovaos vuestra mente. Habla mucho de la mente, Pablo. Renovación de la mente. El proceso, hermano, eso se llama el proceso de santificación. Pero nosotros ya somos libres, salvos, justos por la obra de Cristo. Y esa es nuestra realidad. Estamos ahora en Cristo, guardados en Cristo, para Cristo, mirando las cosas que se vienen. Porque un día vamos a estar en la realidad con el Señor Jesús. El número 5 es la evidencia de que estoy en Cristo. Porque tiene que haber una evidencia de que soy cristiano. No puedo vivir igual. No es que esa evidencia es el requisito para ser salvo. No, esa evidencia es el fruto de mi salvación. Al ser yo salvo, al venir el Espíritu Santo a morar en mi vida, empieza a hacer una obra y yo ya no soy la misma persona. No puedo. Antes no quería orar, ahora quiero orar. Antes no me quería congregar, no quería saber nada de nada. Ahora me congrego. Antes no quería leer la Biblia, no me importa. Ahora tengo un deseo de leer la Biblia. Antes pecaba mucho y no tenía cargo de conciencia. Ahora peco y hay algo que me molesta y me duele y me lleva a arrepentirme. Es la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo. Y miren, hermano, lo que produce o lo que debería producir en los creyentes está en el versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren lo que hace el amor de Cristo. Dice que el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra constriñe, hermano, es nos aflige, nos apremia.
Hacer algo con prontitud nos comprime, nos aprieta. ¿Dónde está el amor de Cristo en nosotros? ¿Y a qué nos lleva eso? A vivir para Él. Ahí está la evidencia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay una evidencia. Imagínense, hermanos, de estar muerto, el primer paso, el quinto paso, ahora hay una vida, hay una evidencia. ¿Y cuál es? El amor de Cristo me apremia, me aprieta. Ya no quiero vivir para mí, ahora solo quiero vivir para el Señor. Increíble, ¿qué me pasa? No sos vos, hermanos, es el amor de Cristo que te aprieta, que te lleva a querer leer su palabra, a querer arrepentirte. El amor de Cristo nos impulsa al servicio. Nosotros, los hermanos, podemos exhortar muchísimo y decir, hermanos, tenemos que servir. Y nos vamos a cansar, pero a veces eso no tiene eficacia. Podemos animar, pero es Cristo el que produce el querer como el hacer. Es el amor de Cristo el que nos impulsa al servicio. Es el amor de Cristo el que nos impulsa a servir, a amar, a buscar de Dios. Yo no estoy en contra de que podamos exhortar y animar. Dale, hermanos. Pero si yo le exhorto y le exhorto, el hermano lo va a terminar, pero va a terminar sirviendo porque yo lo digo. Y ese es un error. El hermano o la hermana tiene que servir porque el amor de Cristo lo impulsa a servir. Hermano, yo estoy predicando hoy acá porque el amor de Cristo me impulsa a hablar su palabra. A mí nadie me obligó y nadie me dijo, tenés que predicar. Nadie, jamás. Hay algo adentro que es la evidencia del creyente que nos lleva, que nos constriñe. No podemos quedarnos quietos. Le vemos a alguien y le queremos hablar de Cristo. ¿Qué pasa? Es Cristo en nosotros que nos lleva a eso. Increíble, a pesar de nuestro estado muchas veces. Y muchas cosas hay, hermanos, que no entendemos y posiblemente no vamos a entender, pero hay cosas que sí entendemos, que el Señor nos las reveló. Yo tenía un hermano que estaba en pecado. Increíble. Vivía una vida, una doble vida y no se quería arrepentir. Hermano. Pero él encontraba a alguien y le predicaba la palabra. Increíble. No sé por qué sigo predicando. Yo debería callarme. Que después se arrepintió y volvió a tener comunión con el Padre. No es, digamos, un buen ejemplo. Pero que ese amor de Cristo nos lleva a seguir hablando, a querer seguir hablando de Él, de lo que Él hizo en nosotros. Es importante que cada uno de nosotros podamos servir en la iglesia. Es importante, claro que sí. Por eso el Señor nos dio dones, por eso hablamos mucho de eso. Pero es mucho más importante que nosotros como cristianos podamos ver la gloria de Cristo y que Cristo en nosotros nos impulse al servicio y a vivir para su gloria. Y no hacer las cosas por obligación y en nosotros mismos. En la carne, porque eso, hermanos, lo va a hacer 2 meses, 3 meses y después ya. Hay una evidencia. Y esa evidencia la vemos. Y ahora vamos al punto número 6. Esa evidencia, que es el amor de Cristo que nos constriñe, nos lleva a nuestra responsabilidad como creyentes. Y terminamos con este punto número 6, lo que es nuestra responsabilidad. Nosotros somos hijos, somos siervos, pero debemos entender que también somos ministros y embajadores de Cristo. Esa palabra ministro es servidor, somos servidores, hermano.
pero somos embajadores de Cristo. Y el embajador, todos sabemos, va a otro país con una misión. No va y dice lo que quiere. Tiene una misión bien clara. El embajador paraguayo va a Argentina y el presidente le dice, vas a hacer esto, esto y esto. Ok, y él va y cumple órdenes. Pero su mente y su corazón está en Paraguay. Bueno, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y tenemos una misión en la tierra. Reconciliar a los pecadores con Dios. Esa es la responsabilidad del creyente. Versículos 18 y 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, no es que vamos a ser o seremos, somos. ¿Pablo solo? ¿O toda la iglesia? Yo creo que toda la iglesia. Somos embajadores en nombre de Cristo. Aleluya. Qué privilegio de ser enemigo de Dios. Punto número 1. Ahora soy un embajador de Cristo. Qué privilegio, qué responsabilidad, pero qué privilegio. El Señor nos dio esa autoridad, nos delegó. Mariano, sos mi embajador en Fernando. Sos mi embajador ahí en tu trabajo. ¿Y qué querés que diga? Reconciliar a la gente conmigo por medio de la obra de Cristo, porque se están yendo al infierno. Ese es el trabajo que tenés que hacer. Sí, pero no hay pero. Como si Dios, miren hermanos, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por eso qué importante que es el evangelismo como iglesia local, el evangelismo en forma individual. Hermano, tenemos el privilegio de que si abrimos nuestra boca, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra, podemos reconciliar a la gente con Dios, presentándole el plan de salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Que somos pecadores, pero que vino una persona y pagó el precio por nosotros, y esa persona se llama Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esa es una responsabilidad, más que una responsabilidad, es un privilegio que tenemos. Hablar de parte de Dios. Mateo 28. Y terminamos con ese. Aleluya. Conocemos, ¿verdad? La gran comisión. 28:18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Clarita la palabra, ¿verdad, hermanos? Tenemos un trabajo, tenemos un privilegio, tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos. Pero más que responsabilidad, porque esa palabra es, aunque es una responsabilidad, es un privilegio, hermano. Yo cuando veo que los presidentes en cada país reparten sus ministerios, todos se pelean por los ministerios, sí, con buenas intenciones o malas intenciones, y todos quieren embajadas, y ahí viene el embajador, guardaespaldas, secretario, autos, le ponen todo, auto, todo, casa, todo. Hermano, el Señor nos dio todo, todos los recursos, nos dio su espíritu, nos dio la vida.
nos dio su palabra. No tenemos excusa. Si lo hacemos es porque no queremos. Por eso este capítulo habla de la rendición de cuentas. El tribunal de Cristo. Y quiero terminar, hermanos, cumpliendo el mandato del Señor, en forma de iglesia local, en forma personal, hacer un llamado. Si hay alguna persona en este lugar que quiere reconciliarse con Dios. Más adelante dice en Corintios, más adelante en ese capítulo que otro hermano lo va a hacer, dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. O sea, aquellas personas que están dudando de su salvación. Dice en 2 Corintios, justamente este libro, esta carta 13:5, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Yo creí que era cristiano, pero no hay evidencias, no hay un cambio, no hay una transformación. Puede que esté muerto todavía, puede que sea enemigo. Ya no quiero ser enemigo de Dios. Imagínense, hermanos, ser enemigos de Dios. Yo ya no soy enemigo de Dios. Yo soy un hijo de Dios por la obra perfecta de Cristo. Y si hay aquí alguna persona que todavía no ha dado ese paso y quiere ese glorioso intercambio, quiere entregarle sus pecados al Señor Jesús y que la justicia del Señor Jesús sea imputada en ella, hoy es el día de salvación. ¿Qué hay que hacer? Reconocer que uno es pecador, arrepentirse de sus pecados y creer en la obra de Cristo. Si hay alguna persona que pueda levantar la mano, o ahí solo en su corazón que pueda decir, Padre, me quiero reconciliar contigo a través de Cristo. Me arrepiento de mis pecados. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hago? Porque es una responsabilidad y no porque es un privilegio poder reconciliar a las personas con Dios. ¿Hay alguien que quiere dar ese paso hoy? ¿Hay alguien que quiere dejar esa vida de pecado? Y así como estás, el Señor te va a recibir si te arrepentís. Así a mí el Señor me recibió, lleno de pecado. Así el Señor perdonó al hombre que estaba al lado de él en la cruz. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque creyó, se arrepintió y creyó en Jesucristo. No esperó empezar a portarse bien. No, porque otra persona, Cristo, pagó el precio. Si hay alguien que hoy quiere pasar y quiere ese glorioso intercambio, hoy es el día de salvación. El Espíritu Santo dice que vino para convencer de pecado. Y hoy podemos ser salvos por la obra de Cristo. Vamos a orar. Amén. Oh Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te agradecemos, Señor, porque la gran mayoría de los que estamos aquí nos hemos arrepentido y hoy podemos disfrutar de ese glorioso intercambio y ser hijos tuyos por la obra perfecta de Cristo. Señor, yo te agradezco por tu iglesia, por cada hermano que está aquí presente y porque somos nueva criatura en ti, Señor. Ya estamos en ti, Señor. Ya somos tuyos para siempre. Nadie, ¿quién podrá separarnos de tu amor, Señor? Nadie, ni la muerte, nadie jamás podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Es un amor muy grande que nuestra mente finita no la puede entender. Pero hoy estamos aquí, Señor, para agradecerte esa obra perfecta. No solamente agradecerte, ponernos a disposición tuya, Señor, para servirte. Que tu amor, Señor, nos siga impulsando a servirte a ti y a buscarte a ti, Señor.
y que podamos ser, Señor, esos embajadores tuyos de reconciliar a la gente contigo, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tenemos todavía el privilegio de predicar tu palabra, de reunirnos libremente, y te agradezco por cada hermano que está aquí presente y también por los amigos y las personas que no te conocen, Señor. Te pido por ellos que tu Espíritu Santo siga obrando y trabajando en ellos para que ellos se puedan arrepentir e ir a los pies de Cristo en fe. Yo te pido por ellos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que haces con nosotros y en nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.